Está Ricardo Carpena, es periodista especializado en temas sindicales, escribe en Infobae. Ricardo, ¿cómo estás? Luis Gasulla te saluda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, mejor que los usuarios de trenes. ¿Cómo está la discusión y la resolución del conflicto con la fraternidad, Ricardo? Mira, la situación es complicada porque en realidad el gobierno intentó una negociación con Omar Maturano, el titular de la fraternidad, quedó empantanado. De todas formas, me estaban diciendo hace un rato que hay pesimismo respecto a la posibilidad de un acuerdo, pero bueno, de todas formas el gobierno quiere llegar a una solución sin violentar la política salarial y sobre todo el acuerdo que ya había otorgado a los otros tres gremios del sector, que realmente no quiere ni puede, dicen ellos, los funcionarios, otorgar un aumento mayor, ¿no? Entonces hay una situación por un lado que el gobierno quiere evitar el paro, hizo gestiones a través de sus máximos funcionarios, el transporte y el propio jefe de gabinete, Guillermo Francos, pero al mismo tiempo también hay una idea muy clara de que hay límites que no se pueden violentar. La política salarial del gobierno, por supuesto, y como te decía, el propio acuerdo, el propio aumento salarial que ya le dieron a los otros gremios del sector ferroviario, del 3,53 para noviembre y diciembre. Así que ahí está un poco empantanada la situación, es muy difícil que haya una solución. A las 11, en un ratito, en un par de horas, va a estar dando ¿qué es? ¿Un plenario, una conferencia de prensa? ¿Qué es lo que va a hacer el líder de la fraternidad, Omar Maturano? A las 11 es un plenario sindical, representantes de la fraternidad, ahí se va a debatir y analizar la situación. Está la amenaza de que quizás las medias fuerzas se profundicen. Seguramente lo que se entiende es que van a facultar al Consejo Directivo para que tome las medidas que considere adecuadas, porque aparte no hay margen, esto lo sabe Maturano y otros sindicalistas también, es muy difícil que un gremio pueda llevar al máximo una situación de conflicto, ¿no? Porque bueno, ahora son un paro de 6 horas que se hace hoy, puede seguir un paro de 24, después será 48, 72, un paro por tiempo indeterminado. O sea, es difícil pensar en una situación de conflicto que se mantiene y se va profundizando sin límite alguno, ¿no? Porque es un desgaste, obviamente, para el sindicato, y los propios trabajadores sufren los descuentos y la falta de acuerdo de sus propios dirigentes, ¿no? Entonces, bueno, seguramente va a estar facultado el Consejo Directivo de la Fraternidad, y después a la 1 de la tarde, en la sede del gremio, hay una conferencia de prensa donde va a hablar Maturano. Bueno, vos en su momento, estoy recordando, corregime, habías entrevistado o tomás las declaraciones de uno de los líderes de la CGT que decía que va a haber un plan de lucha seguro, creo que era Argüello. ¿Qué gremios crees que van a ser los más conflictivos en estos primeros años, en estos primeros meses del año? En realidad hay una situación donde, sacando el caso concreto de la fraternidad, en general hay una situación de bastante tolerancia por parte de los sindicatos en un contexto de una inflación descendente, paritarias que se fueron más o menos arreglando, acordando con cifras que están acordes con la evolución inflacionaria, y una situación que se da en los propios sindicatos, donde sus líderes admiten en la intimidad que es muy difícil que la gente vaya a una medida de fuerza, es decir, no hay un clima social que sea propicio para la protesta, excepto algunos casos muy específicos de gremios que están postergados, pero en general la situación es de bastante tolerancia, digamos, hacia la evolución de la economía. Sí es cierto que habrá que ver en algunos gremios que pueden haber quedado rezagados respecto a la inflación, cómo va a ser
su actitud ante una política salarial del gobierno que va a empezar digamos, a ser mucho más estricta. Si ahora el ministro Luis Caputo quiere aumentos salariales del 1% mensual para que puedan ser homologados por la Secretaría de Trabajo, ya a partir de abril el gobierno va a buscar que sean aumentos del 0,5% mensual. O sea, son cifras que obviamente el ministro Caputo está tratando que sean lo más bajas posibles y que además obliguen a los sindicatos a cambiar la forma de negociación salarial. Esto es lo que está procurando hacer el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en donde en un contexto de baja inflación o de casi una inflación, como dice el gobierno, que puede llegar a ser imperceptible, aunque es muy difícil que sea así, quieren estimular a los sindicalistas a tratar de buscar aumentos por productividad, por aumento de la productividad, ¿no? O sea, que no sean aumentos que en la medida en que la inflación es muy baja, pierde sentido, a juicio del gobierno, que se negocien aumentos por el aumento del costo de vida, y sí que se busquen otros rubros que puedan incidir en el aumento del salario. Por ejemplo, cuando se pueda establecer un aumento de la productividad, en los convenios se puede pactar algún tipo de incremento salarial, o hay una idea más polémica que quiere empezar a incentivar el gobierno, que son los convenios por empresa. Es decir, actualmente lo más común es que los convenios colectivos de trabajo se pacten por actividad. Bien. Y esto implica que, obviamente, los que firman los convenios son los sindicatos que tienen la personería, es decir, que son los más representativos por rama de actividad. Lo que quiere el gobierno es descentralizar la negociación colectiva y tratar de los convenios sean firmados por empresa, porque esto tiene una lógica, porque en cada empresa hay una situación muy específica, incluso a nivel regional. No es lo mismo una empresa que tiene su base en el norte, que en el sur o en el centro del país, en Buenos Aires. Entonces, la idea que tiene el gobierno es empezar a tratar de descentralizar la negociación y tratar de hacer justicia con las diferencias que hay en todo el país en materia regional y en materia económica. Entonces, este es un punto muy revulsivo para los sindicatos, porque esta idea, que no es nueva, apunta a sacarle el poder a los sindicatos, a neutralizar Claro. el poder que tienen, porque justamente la gran fuerza de los sindicatos, una de sus bases, es justamente la posibilidad de firmar los convenios colectivos de trabajo. Exacto. Bueno, Entonces, si eso pasa al nivel de empresa, obviamente esto empieza a quitarles el poder que tienen, ¿no? Les quita el poder. Ricardo, un abrazo grande, gracias por toda la información. Gracias a vos, Luis, un abrazo. Ricardo Carpena, periodista especializado en temas sindicales. A esta hora en 11 hay gente que